tan corto como la noche. Amor de verano. Con José Amore por Futurock FM. Bárbaro, che, son las 3 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina. Por el momento, esto es Amor de Verano con José Amore. Recuerden que seguimos recibiendo audios, imágenes de qué estaban haciendo en 2016, qué pasó en estos últimos 10 años. Pueden enviar sus cuestiones al 11 40 66 000. Pero ahora tengo ganas de bienvenir a una colega que se ha tomado el trabajo de venir hasta acá a charlar un ratito, y estoy hablando de Romina Sanelato. Bienvenida, Romy. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, Romy es periodista, trabaja como editora en Cenital, Sí, colabora en Radar en Página 12, La Rolling Stone, Anfibia, Indie Hoy, Rock Deluxe, entre otros. Yes, en donde se pueda meter alguna notita, pum, ahí estamos. Muy bien, lo que es un poco el pluriempeo. Exacto, sí. Pero siempre rodeando un poco la cultura. Siempre, como que, bueno, en Cenital soy editora de todo. Sí. Pero en mi lado B de la vida, en el otro lado del cassette, es periodismo de música, así en lo que se pueda. ¿Desde cuándo, Romy, este interés por la música y escribir de ella? No, desde siempre, desde que me recibí, supongo que desde antes, siempre fue mi pasión. Y después de, cuando empecé a trabajar, soy neuquina, empecé a trabajar en La Mañana Neuquén. Y al mismo tiempo teníamos con mis amigues una web que no existe más, que se llama Comahue Rock. Amo. Modo blogspot. Exacto. No, pero era importante, Claro. para el Alto Valle, Río Negro y Neuquén. Era como un indie hoy, pero Wow. de allá. Bueno, en un momento en las volteadas de los hackers cayó, bueno, y ya. Y nos dispersamos, pero siempre. Y cuando me vine a vivir acá, entré enseguida a colaborar en Revista Brando y en revista Los Inrecuptibles, así que siempre fue como paralelo. Wow, claro, como mientras tenías tus otros trabajos de periodista, Exacto. esta cosa de narrar un poco la música más que nada. Digo la cultura, pero es la música. Sí. ¿Tocas? No, ni la pandereta. O sea, juego a que soy música experimental y agarro la guitarra y hago sonidos todos los días un rato, pero no sé ni un acorde. Podría tranquilamente integrar una banda. Y sí. Me pueden contactar. Pero por supuesto, escúchame, música hace el que se anima. Exactamente. No vamos a decir que eso es así, pero ayer te quería preguntar por un proyecto en particular. Sí. A mí me queda pendiente igual leer tu novela. Quiero aprovechar. Tu novela no. En realidad estoy hablando de tu libro de la historia de mujeres. Brilla y el la rock. luz para ellas. Exactamente. Tu novela tampoco la leí. O sea, me queda mucho por leer tuyo, Romy. Pero... La novelita en una tardecita, pim. ¿Sí? Sí. Perfecto. Me viene bárbaro. Sí. Para lectura veraniega. Y sabés que hice el tren, obviamente, y entre las cosas que estaba haciendo en el 2016 era esa novela. Ah, wow. Que fue, claro, una especie de... O sea, me apareció que fui a dejar la tesis de la maestría en escritura creativa de la UNTREF, que es como el proyecto de esa novelita. Claro, la antesala de Exacto. lo que fue la novela después. ¿Sentís que sos la misma Romy que en ese momento? Bueno, ¿sabés que me sorprendí? Pensé que no, pero básicamente estaba haciendo las mismas cosas. Claro, escribiendo. Escribiendo, estudiando, siendo así, yendo a 20.000 recitales con las mismas personas. Ya estabas viviendo en Buenos Aires. Sí. Claro. Y sí, la verdad es que me sorprendí. Pensé que iba a encontrarme con otra Romina. Con otra Romina. Pero No. más no. Y hablando de cosas que estabas haciendo en 2016, compartiste el podcast de los cartógrafos. Sí. Quiero arrancar por ahí porque está la amada Rosario Blefari, persona que extrañamos mucho. Exactamente. Bueno, sí, también, viste, me puse a mirar como las historias de Instagram, en realidad. Claro. Historias de Instagram no, porque no existían, pero los posteos, que todos archivados, Total. y de golpe, bueno, me aparecieron un montón de las cosas que estábamos haciendo con los cartógrafos, que es un proyecto que con mi amigo, mi compañero de aventuras, el cineasta Nahuel Ugacio, empezamos a pensar en el 2014 más o menos, y en el 2015 ya le dimos una forma a este proyecto y se lo llevamos a Rosario Blefari, que era una persona que yo había entrevistado un par de veces y que Nahue conocía hace mucho tiempo, que
queríamos hacer como un retrato cultural. No, estoy diciendo cualquier cosa. Son como piezas sonoras. Lo que nos interesaba era que en ese momento veíamos que en la literatura y en la música y en el cine había una estética particular en cada zona del país, ¿viste? Mirá. Estábamos como muy obsesionados con eso, con cómo crecer en determinado lugar te modifica la forma de ver o de mirar el paisaje, cómo te condiciona la vida. Claro. Entonces estábamos mirando muchas películas tucumanas o del litoral, leyendo un montón de novelas y bueno, lo que se nos ocurrió es hacer como de alguna manera de retratar esos paisajes de una manera sonora. Claro. Entonces creamos este podcast que es bastante extraño aún hoy. Yo cuando me puse a escucharlo, que Sí. ayer hablábamos de esto y bueno, me pasaste unos links y yo Sí. dije, bueno, a ver qué onda. Es como un experimento sonoro. Es re. Porque si podemos escuchemos el episodio 1, que entiendo que el texto es de Selva Almada, Sí. la voz es de Susana Pampín. Exacto. O sea, hay como una Unos nombres tremendos. conjunción de artistas de distintas disciplinas. Vamos a escuchar. Selva Almada nació cerca del río Paraná, en Entre Ríos. No, eso es el copete Cuando vino a con el Buenos que arranca Aires, y ese es se metió Nahuel. Rojas en los cursos de Alberto Laiseca y se convirtió en su aprendiz. En 2012 sacó su primera novela, El viento que arrasa, y en 2013 la segunda, Ladrilleros. El año pasado escribió su primer trabajo de no ficción, Chicas Muertas, libro del cual se extrae el fragmento leído. O sea, esto es 2014, 15. Claro. Susana Por Pampín eso es dices. actriz y escritora. Su último trabajo en cine es En Dos disparos, de Martín Rejman, y en teatro, en Fauna, de Romina Paula. Actualmente está en cartel Actriz, unipersonal que interpreta... Y es la en mamá de Espacio Vicky Colonia. en Envidiosa. No. Susana Pampín. Sí, Gran claro. actriz Juan espectacular a que Ignacio le mando un Zurita. beso grande. Aunque le dicen Iñaki. Es también parte de Las Liebres, banda que tiene con ¿Sos sus vos? amigos de Corrientes. A medio camino entre Buenos Aires y su provincia, Guasuncho es una mezcla de ruidos, experimentación sonora y paisajes del río Paraná. Claro, ahí hablas del artista Su que hace la instrumento es música. una Exacto. computadora y la batería. Que Guasuncho es misionero. Y a mí en esa época estaba como muy flasheada, estábamos los tres muy flasheadas con él porque hace, nada, vos lo escuchás y escuchás el río, escuchás el litoral, como que tiene como unos sonidos que retratan muy bien del lugar de donde él es y muy experimental su música, aunque en formato canción y en formato canción pop. En el fondo de la casa. A ver si se escucha un poquito. Todavía no teníamos churrasquera, pero se las arreglaba bien con una chapa en el suelo, las brasas encima y encima de las brasas la parrilla. Ni siquiera con lluvia mi padre suspendía un asado. Otra chapa cubriendo la carne y las brasas era suficiente. Cerca de la parrilla, acomodada entre las ramas de la morera, una radio portátil a pilas clavada siempre en LT26 Radio Nuevo Mundo. Pasaban canciones folclóricas y a cada hora un rotativo de noticias. Es bellísimo. La conjunción entre el texto, que si no han leído a Selva Almada, Sí. el paisaje litoral Todavía no aparece. había empezado pleno. la época de incendios en el Parque Nacional El Palmar. Y los sonidos, a unos 50 ¿no? Sí, kilómetros. que es el primero, o sea, nadie había hecho ninguno, ¿no? Claro. Hasta este momento. Es el más parecido al radioteatro. Claro. Pero después, a medida que pasan los episodios, hicimos una primera temporada de 20 episodios y una segunda de 15, se va deformando, porque nosotros empezamos a pensar un poco más allá y a medida que se mezclaban los artistas, cada uno iba haciendo cosas más flasheras, ¿no? Claro, claro. Nosotros lo que hacíamos era seleccionábamos un pedacito de la novela de algún escritor o escritora que en ese momento vivía, lógicamente, o sea, contemporáneo. Grabábamos a un actor o a una actriz leyendo eso y se lo dábamos a un músico, ese audio, o a una música o a una banda, para que haga con ese audio lo que quiera. Claro. Eso podía ser, como hizo Guasuncho en ese momento, en este primer episodio, que es casi radioteatro, que es decir, ir ingresando a la historia con ruiditos que Sí, te van... una atmósfera sonora, ¿no? Exacto, generando como un clima, como contando la historia, y en otros era como casi ni se escucha
la voz, porque la voz es como si fuera el líder de una banda, ¿no? Como la voz del cantante. Y está mezclado completamente con el sonido y hay, deformaciones sonoras muy... también. Sí, es como que se genera un ecosistema en sí mismo. Exacto. No, es precioso. Quiero que escuchemos el capítulo 10 para hacer este ejercicio. Dale. Que entiendo tiene texto de Agustín González. es un escritor Claro. y poeta rosarino. Abandonó la psicología y ahora estudia jardinería. Ay, lo amo, El Agustín. libro de cuentos de Corazón es una novela donde la Linda protagonista foto. es su gata Corazón. Está escribiendo la Bueno, segunda todas esas parte. fotos son analógicas mías de súper viejas. Rocío Blefari es actriz, No sé música ni y quién poeta. es ese gatito. En los 90 lideró la banda Suárez, su carrera solista la llevó por todo el país durante 10 años y ahora está al frente de Sued. Bueno, acá la Son voz los es de dueños Rosario, del de Martín el texto es de podcast Agustín nació en González, Rosario. que es un escritor rosarino fantástico que Mi tiene un nave par de es una libros banda de donde rock. sus gatitas son las protagonistas. Y la banda es Mi Nave, también de Rosario, que no existe más, una gran banda, yo soy muy fan, que bueno, hicieron una pieza hermosa para este texto que es súper juguetón. Es un texto desde una primera persona de la gata. Ay, qué lindo. Sí, es hermoso. En realidad es una gata rencorosa. Ah, es una hija de puta, básicamente. Exacto. A ver, escuchemos. Más canción acá, ¿no? Sí, Pareciera. es re una canción. Y Rosario como interpretando, ya la van a ver cuando entra. Como que le hace voces a la gata. Ah, ¿sí? Claro. Me la reimagino. La gente pregunta dónde se puede escuchar esto. Bueno, eso está en... Nuestros corazones. en no, está. Originalmente lo subimos a SoundCloud porque, como les contaba, lo publicamos en el 2015 cuando no había podcast. Claro. O sea, no había podcast en ningún... existía. No existía podcast en Spotify, por ejemplo. Claro. Entonces, a Spotify lo subimos muchísimo después, tipo, 2 años después, en el 2016, y tampoco había podcast en Spotify, pero decidimos subirlo como un artista, como si fueran canciones. Entonces ahí lo pueden encontrar y ahora lo estamos subiendo, este fin de semana se va a publicar como podcast realmente. Estamos haciendo un Vamos. trabajo de recuperación con Nahue ahí. Arqueológica. Exacto, buscando los archivos WAV en la mejor calidad y toda la cuestión. Y los vamos a subir todos como podcast, así, se escucha mejor porque está medio confuso en Spotify si lo buscas. Pero originalmente estaba en SoundCloud. Claro, me gusta mucho pensar un poco cómo se producían estas cosas 10 años atrás. Digo, había como creatividad, energía, supongo que dinero también. Nada de disponible. dinero, Nada cero, de dinero. Bueno, cero. pero sí había como una energía disponible para un proyecto experimental, cosa que hoy en día me parece... Era plena escena indie de la cual les tres éramos muy partes. Obviamente el nombre, cuando te mandaban un mail Rosario, se abrían algunas puertas. Claro. Pero, y otras no se abrían tampoco. Un par no se abrieron. Pero nosotros estábamos, yo escribía mucho sobre eso, Nahue filmaba mucho, producíamos, hacíamos gestión, íbamos a todos los recitales, o sea, éramos activamente muy parte de esa escena. Y fue como, era un juego, ¿no? Era proponer algo tan distinto a lo que hacían normalmente que la verdad... Yo ahora, con 40 años, me pongo a pensar lo que implicaba el trabajo de hacer eso. Primero, loca, porque era casi un trabajo para nosotros. Claro. Y la gente también, o sea... Ahí está Rosario, ¿ver? A ver. Estaba mirando una mosca sobre el cuaderno, mintió Corazón. ¿Y qué hacía la mosca?, preguntó Melitón. Se estaba limpiando las antenas, respondió Corazón. ¿Y ahora qué está haciendo la mosca? No lo sé, porque cuando saltaste encima mío, tiraste el cuaderno y la mosca se fue volando.
¿Dónde podría estar ahora esa mosca? Son discusiones imaginarias ¿Por qué no inventas una historia solo para divertirme, corazón? Corazón rodó los ojos y fingió tomarse un tiempo para responder, que fue tan largo que terminó por hacerse la que había olvidado la pregunta y bajó del sillón en donde estaba para buscar su cuaderno. No, es una belleza. Melitón dio 2 vueltas, resopló está y de un Rosario, salto además, se interpuso qué loco. entre Corazón y el cuaderno. Entonces apareció una gata tricolor, llamada Chaparrón, con los pelos erizados. Sentía la tensión entre las otras 2 gatas. ¿Qué está pasando acá?, preguntó seriamente. Las 3 gatas armaron un círculo alrededor del cuaderno, maullando, con las colas erguidas como estandartes. Corazón fue la primera en bajar la cabeza, rompiendo el círculo de tensión. Las 3 gatas se dispersaron. Melitón se sentó sobre el cuaderno. Amo que sean los gatos Corazón dialogando, volvió a su literalmente. sillón. Claro, son Chaparrón, los gatos todavía dialogando. excitado por el Está a punto de enfrentamiento pudrirse. agradable, Y ahí cuando puso se a pudre rascar empieza a la subir la timbre canción. para afilarse Dura como las 15 uñas y minutos este agarrarlo. episodio. Corazón estaba escribiendo para humanos nuevamente, gritó Melitón. Chaparrón dirigió Claro, de inmediato porque su mirada Corazón hacia la gata, ¿Es se eso llama el libro de cierto, Corazón, preguntó. escribía novelas para Es humanos. cierto que Entonces estaba la pandilla de escribiendo en el idioma gatitos de los humanos, se le respondió pudre, como Corazón. no. O Pero sea, no vos hay tenés que razón para hacer que un historias gato para no pueda nosotros, aprender a leer. Claro, gato, o sea, claro. para tus coterráneos. No se trata de eso, No respondió sería Chaparrón. coterráneos, ¿cómo sería? Un idioma humano Colegas, implica gatos. historias Colegas gatos, claro, amiguis, no sé. Nuestros amigos gatunos. No, me llama mucho la atención, digo, lo que estábamos hablando antes. O sea, la disposición que había en la escena para crear algo nuevo. O sea, no existía ni el podcast como concepto. No. Y no solamente, o sea, intuyo yo, había público también para escuchar esto, sino que había creatividad disponible. O sea, de verdad yo pienso, 10 años después, hoy como estamos y cuánta creatividad tenemos disponible para la vida cotidiana. Sí, y es muy poca. Sí, se vivía mejor, peor. Digo peor porque era igual una época compleja, pero mejor porque había como otra percepción del tiempo, creo yo. Para todos. Y cuando los lanzamos, Ujú. lo que pasó fue que nos empezaron a invitar a lugares. Ah, mirá. Y fuimos a festivales, fuimos a un montón de festivales y lo hicimos en vivo. Oh. Y armábamos también, el primero fue en el CCK, el Festival Poética. Después fuimos al Conex, el camping de verano en el Conex. Lo hicimos en Caras y Caretas, en Mucho Gusto, en Meliquina. No me quiero olvidar, pero obvio que va a ocurrir. No me traje ningún apunte, qué mal que estuve. No pasa nada. Pero se movieron, giraron. Pero con se este movieron proyecto. y era todas las veces era armar una banda, ¿En vivo? claro, de gente que por ahí no se conocía, Wow. que hacía, lo único que le dábamos era el texto. Y tenía que Claro, con eso crear con en el ese momento. texto armar, claro, No, con locura. alguna pauta que se charlaba 10 minutos antes. Era improvisación, digamos, y Claro. sobre eso iban las lecturas, pero era todo muy loco. Algunas veces leímos nosotros 3, porque tenías como que escuchar lo que estaban armando y sumarte y modular tu voz de manera distinta de acuerdo al momento de la historia, a lo que pasaba, dar freno, dar espacio. Era re flashero. ¿Sentís, Romy, que vos nombraste al Conex, no sé, como centros culturales o espacios Sí. culturales que hoy en día están vigentes? Sí. ¿Seguís que está permeable el escenario de hoy para ese tipo de construcciones, propuestas o experimentos? Lo que pasa es que, ¿viste cuando decís, en el 2016 cobraba 2.500 pesos y podía ir a comer todos los salía todos los fines de semana? ¿Viste? Como yo en el 97 con 3 pesos Sí, total. iba al boliche. Vos Sí, no habías nacido, Yo no pero había yo nacido. con 3 pesos salía en el boliche. Es literal. No en el 97 igual. Claro. Pero me parece que la guita te servía más. Entonces con 3 mangos hacías una programación y entonces podías correr riesgos que hoy es más difícil correr si no los corre el Estado, digamos. Claro. En eso, si no hay inversión estatal y si no hay inversión en la creatividad, en la expresión, en el desarrollo cultural desde el Estado, es muy difícil que lo puedan hacer los privados porque los gastos son muy grandes, el costo de gestión es enorme y no hay mucho margen, digamos, para hacer algo súper experimental y que vayan 4 o 5 personas. Nosotros hemos hecho esto ante
Me acuerdo una época en el Teatro Sarmiento, nos invitó Vivi Tellas a su ciclo que se llamaba La luz mala, la lengua mala, Nahue, tirame ahí, que no me acuerdo. Nahue, ayuda. Creo que, y era los domingos a las 11 de la mañana. O a las 12 de la mañana. Wow. Era un bloque de 1 hora, te daban una sopa y después otro bloque de 1 hora. Y nosotros lo hacíamos a esa hora. Claro. Y imagínate la cantidad de gente que venía. O sea, el día más exitoso había 40, 50 personas. Estaba buenísimo porque era en invierno, te levantabas a las 12 del mediodía, ibas como zombie al Teatro Sarmiento, Sí. veías algo rarísimo que te volaba la cabeza, te tomabas daban una una sopa. o un guiso, no me acuerdo qué era, y Y después veías veías otra cosa. otra, y de ahí te ibas a tu casa. O sea, para mí era un planazo, pero por eso es complejo. Hoy encontrar algo así. Pero te quiero hacer una pregunta. Sí. O sea, no me voy a poner una abogada del diablo, porque no necesitas más abogados de los diablos, pero sí pensando como en este sentido común que un poco caló sobre la producción cultural. Sí. De, bueno, viste, no podíamos tener plata para hacer eso. O sea, como que la cultura pareciera que en cierto discurso, inclusive del universo progresista, bueno, vale, pero no cualquier cultura. O sea, vos defendés el under, supongo yo. Obvio. ¿Por qué? ¿Y por qué sí hace falta o está bueno que existan ese tipo de espacios y de propuestas, si querés? Bueno, en principio creo que esos espacios nos dan un lugar de pertenencia, Sí, total. de identidad, de encuentro, de comunidad a un montón de personas que no podemos habitar los espacios más mainstream porque somos descarriados o por lo que sea, ¿viste? Y creo que la construcción o la construcción colectiva que trae aparejado el under es muy rico para toda la cultura entera, porque el mainstream viene de un lugar. No es que se forma en un tubo de ensayo o se forma en una sala de una discográfica. Claro. No, a la discográfica llegan o sea, a veces sí, por supuesto, ¿no? A Está veces Mambrú, está Bandana. Hay Pero artistas de probeta, vamos a decir. claramente. Pero son los menos. El under es el semillero del futuro siempre. Y la forma de producción y de gestión del under, que es colectiva sí o sí, y que es muchas veces por amor, es una universidad del hacer, ¿no? Claro. Vos ahí aprendés lo que después querés o no querés hacer cuando las cosas crezcan y le vas a dar espacio. Mira, lo primero que uno aprende cuando empieza a hacer gestión cultural o cuando está en la cultura es que ninguna escena se hace sola. O sea, ¿no? Hay que elaborarla. Hay que elaborar con compañeros y compañeras que están en la misma. El crecimiento es un trabajo sostenido en el tiempo en conjunto, de bandas, de artistas, de disciplinas, es mucha los eslabones, de periodistas, de gente que hace difusión, de Sí, lugares, de de una comunidad. venues, de productores, exacto. Y eso le va dando laburo, mientras más hay, más laburo le va dando a cada uno de ellos. Y eso en algún momento es como las burbujas de la soda, ¿viste? En un momento, pum, la pega uno y después le suben todos los demás. Sí, hay algo en ese sentido que inclusive se ve cuando escuchas hablar a la escena de... Sí. La música urbana, a mí el género dicho así Sí. no me gusta, pero para que se entienda de lo que hablamos, ellos también hablan de esa solidaridad, como de esa construcción colectiva, digo, de gente que arrancó en el 5º escalón y que hoy día llena estadios en Europa. Y de alguna manera ellos tuvieron espacios para experimentar, pero a mí lo que me preocupa es que estemos yendo como Bueno, hacia... pero ¿qué pasó con los que vinieron después? Bueno, esa es la eso. pregunta Esa. de esa generación, que no tendió puente, o sea, me parece que se crearon entre ellos el pequeña espacio, secta. una vez que llegaron al mainstream hay algo ahí. Bueno, las colaboraciones cumplen esa función de yo te doy una mano Claro. o qué sé yo, cuando Bizarrap hace un EP con Milo J o con alguien desconocido, en principio era eso, ¿no? Te doy una mano para darte una visibilidad, pero tienen que pasar muchas cosas para que se cree en una escena.
No no sé, antes de venir para acá estaba mirando en Twitter, ¿viste la Pop Hereje? Sí. Uno de sus fundadores compartía un tuit de una persona que decía como, ay, ahora que todos van a la Pop Hereje... Sí, hace unas semanas hubo de hecho como una discusión en Twitter porque lo que decían, para que no sepa, la Pop Hereje es una fiesta pop gay, mayoritariamente, hermosa, fantástica. Bardeaban diciendo, no, porque se llenó de paquis y de mujeres paquis la fiesta. Lo cual es, para mí, una estupidez, porque ¿cómo sabés que una mujer es paquis solo por verla? Primero. Segundo, digo, ¿cuál es el problema? O sea, nada, no importa. Sectarismos que no quiero discutir, pero sí hay pero como en el una under crítica, también ¿no? pasa como, yo esta banda la sigo desde 2003. Ahora la escuchan todos y no me gusta más. Que te puede pasar porque la banda fue eligiendo, no sé, decisiones artísticas más... destinadas a pegarla que a, no sé, lo que sea, ¿no? O uno va creciendo, la banda crece de manera distinta a vos. Hay mucho romanticismo con el under que es bueno y es malo, ¿viste? Como a mí me parece, no sé, el pibe este de Pop Hereje decía como, ¿por qué quieren que sigamos en un sótano? ¿Viste? Como, claro, porque claro, queremos crecer. O sea, no, y además seguramente quieren pagar el alquiler de sus respectivas casas de lo que hacen hace 10 años a pulmón. O sea, pero bueno, tampoco es un equilibrio delicado, donde hay, creo que respetar ciertas identidades, ciertos aprendizajes y cierta, no sé, creencia personal, militancia de ciertos valores del under o de lo que donde vos te encuadres y lo que esperan los demás de uno, ¿no? Es como... Sí, un equilibrio también en la búsqueda auténtica del artista. Exacto. A mí lo que más me gusta es cuando los artistas se equivocan, o sea, a veces, ahora no me acuerdo con quién era, pero que lo decía y no lo voy a decir, ahora lo recordé, pero para no mandar al frente, pero a veces, viste, cuando ves el recorrido de un artista y decís, uy, no sé, vamos a poner David Bowie, que nos dio tanto en la vida, realmente, pero bueno, tiene un par de discos en una época donde son complicados de escuchar. Sí. Pero hay algo de eso que habilitó a que el chabón, antes de morir, largue, o sea, técnicamente después de morir, uno de sus mejores discos de toda su carrera. Y además, uno muchas veces tarda en llegar a entender lo que un artista estaba haciendo. Y a mí me interesa cuando se publican discos que no están del todo, ¿viste?, cerrados artísticamente, o sea, que vos ves que hay algo ahí que no funciona porque es un camino a otra cosa, hay una búsqueda. Salvo cuando son aburridísimos, ¿no? Porque hay una repetición, ¿no? Obvio, o sea, eso se obvio. Lo que yo llamo, lo voy a decir mal, perdón, mamá, la paja del artista. Exacto. Hablábamos con las chicas antes fuera del aire reivindicando escuchar discos completos. Sí, por supuesto, un poco en un sentido contraalgorítmico. Sí. ¿No? De que, es todo single hoy en día. Todo single. El disco completo es la búsqueda completa del artista, es un proyecto, una idea, un concepto. Y es el concepto, eso es lo principal. A ver, para mí el single además tiene otras cosas, es la búsqueda del hit muchas veces, de entrar en la radio o entrar en una playlist de Spotify, porque eso es... guita, básicamente, ¿no? Y que también hay que vivir un poco, ¿no? O sea, por supuesto. Se entiende que esa sea la búsqueda, pegarla. Pero el problema es qué espacio hay, perdón, te interrumpí, pero qué espacio hay para crear, o sea, realmente para darle rienda suelta a la imaginación en una sociedad que premia únicamente aquello que se traduce en dinero. Bueno, no, eso ni hablar. Pero además hay mucha presión del mercado y de fans también en darle al público constantemente algo. Que vos no podés salir de la escena 1 año, 2 años, 3 años, 4 años para hacer un disco. Y que es lo más natural que debería poder pasar. No sé, Divididos, ¿hace cuántos años que no sacaba un disco? No sé. Yo tampoco. Muchos, pero estaría re bueno saberlo. No, creo que eran 5, no me acuerdo ahora. Pero antes era muy normal eso. Y el disco que saca Divididos es un disco conceptual,
un disco con una búsqueda sonora distinta a los anteriores, con un carácter, digo, eso lleva tiempo entender lo que querés hacer, lleva tiempo lograr llegar a eso que querés hacer y tener una banda es algo muy difícil, ¿no? Porque es como un matrimonio de varias personas. Te iba a decir, esto del tiempo ceder, ¿no? O sea, además de porque estás conviviendo con otros. Qué rico tu mate. Ay, qué bueno, gracias. Sino porque estás creando con otros. O sea, son disputas permanentes, supongo. Que uno quiere tocar en un lado, que el otro Claro. no quiere, que hay que pagar la sala de ensayo, que no, que o sea, que hay que ir, que no. Que uno está deprimido. Que hay que no sé tocar qué. con una banda que no te gusta, que la otra no, que hay que ir o sea, mil cosas, pero el proceso colectivo de hacer un disco es algo bastante complejo. El Claro. tema es que ahora muchos de los artistas en general son solos. Solistas, sí. Solo. Bueno, porque es re fácil, ¿no? También ser solo antes que compartir con un otro, ¿no? Supongo yo. Igual creo que las bandas están volviendo por múltiples razones, pero hace poco escribí, fue hace como 2 meses en Cenital una nota sobre que yo veía que estaban apareciendo un montón de bandas rolingas de vuelta y yo lo vinculaba, me preguntaba si era una cuestión de crisis Claro. o no, haciendo un paralelismo con la época Los de 90. mayo, exacto, los 2000, ahí antes de Cromañón, que fue como el estallido de todas las bandas de rock barrial. Si había un vínculo entre esa crisis con esta, digo, ¿por qué? Y hablé con un PR de Sony, porque, por ejemplo, Rey Bruja, que es una banda de pibitos muy interesantes que sacaron un disco muy bueno que se llama Provocar y no me acuerdo qué, soy la peor. No pasa nada. Bueno, Lo pero pueden buscar en cenital.com. exacto. Está re bueno ese disco, pero son re rolingas. Toda la Mirá. estética es rolinga, los videos son rolingas, tipo en la Claro. esquina, tomando. Gedientos. Exacto. Y el pibe me decía, no, Sony cree que las bandas vuelven y que hay que volver a invertir en las bandas. Y salimos a buscar una banda Wow. y la fichamos. O sea, una banda que no tenía prácticamente nada grabado y la ficharon. Aparte de grabar hoy en día siempre fue caro y Sí, difícil. hoy es carísimo. Hoy es realmente carísimo. Sí. Para que y aparte tenés ese problema que es que competís con grandes producciones que tienen mucha guita. Ni hablar. Igual lo podés hacer en tu casa, digo, por eso Sí. la música urbana existe, porque con una compu y un micrófono y unos buenos auriculares, pum, algo sacás. Sí, sos Bizarrap. Pero, exacto, pero tener una banda sí es caro. El instrumento es caro, mover el instrumento, la sala, todo eso Los es... equipos. Y es tiempo, ¿no? O sea, aprender a tocar un instrumento requiere de disciplina y tiempo. Y requiere también animarse a aburrirse un montón. Una bocha. Eso decía Valen recién, nuestra productora, por privado. Me comentaba que escuchar un disco completo también es eso. Que haya partes que te aburran, que no te gusten. Y tenés que entregarte como a experimentar esa incomodidad. Sí, el otro día estaba leyendo una nota en la agenda, obviamente ahora no me voy a acordar el nombre, así soy, así funciona en mi cabeza. Lo recomendé en Primera Mañana ayer. La agenda de la ciudad. La agenda de la ciudad. Un chabón que no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno. Ya te digo. Escribió una nota sobre la muerte de David Bowie, cómo le pegó a él enterarse de la muerte de David Bowie. Pero la parte más interesante para mí fue cuando él dice cómo aprendió a escuchar con Bowie. Él, a ver si la encontrás. Yo estoy viendo cómo googlea José en este ¿Cómo era momento. el nombre de la persona? No, ese no era. Daniel. No era un Daniel. Claro, él hablaba de esta incomodidad de, ¿sabes qué? Yo lo hablo mucho con mi pareja que también es músico y él me cuenta que tuvo ese proceso con Bob Dylan, Claro. que era un artista al que le costaba mucho. Acá está. Hernán Ferreiros, el ah, hombre mirá. que vio el futuro. Es hermosa esta nota. Perdón, José. No, por favor. Porque él habla que cuando se compra que encuentra
un disco de Bowie revisando las bateas Sí. de la disquería a la que iba cuando salía de la escuela. Y ve la tapa de este disco que se compra y pide prestado una bocha de guita, ¿viste? Como toda la cuestión Scary Monsters, Monsters se compra. Mirá, esta frase me encantó, que la leí al ¿Cuál? pasar. El vínculo actual con la oferta infinita de nuestros dispositivos no es de interactividad, sino de interpasividad. Sí. La idea como de que no tenés que hacer el esfuerzo para Exacto. encontrarte, sino de que, claro, es una oferta permanente que te la estampan en la cara y bueno, entra lo que entra, ¿no? Como lo más atractivo, lo más trambótico también. Exacto. Bueno, un poco lo decía Matt Damon, lo dijo ayer con Netflix. Sobre que las películas. Sobre las películas. Lo Es vi. lo mismo en la música. Necesitas que ahora las canciones son pedacitos de 7 segundos, que es lo que dura TikTok. Claro. Los trends de TikTok, Eso es ¿no? tremendo. No se llaman trends. Sí. ¿O sí? Bueno. Y él acá lo que decía en esta muy buena nota es que escuchando, cuando se compra Scary Monsters, lo odia el disco. Ah, sí. Y dice, este disco, Gasté un montón de gasté plata un en montón de esto. plata en este disco, y bueno, pero lo escucha una vez, lo escucha 2 veces, lo escucha 3 veces, y ahí empieza como, acá hay algo, lo que esto debe querer insinuar esto otro. Entonces hay un proceso de escucha atenta que pocas veces hacemos hoy, que el disco, por eso es hermoso que vuelva al CD, que vuelva al vinilo, porque hay algo de tenerlo, de dedicarle el tiempo a la escucha, que es, recuperar un poco de la atención Claro. y de no sé, del amor también, ¿no? Como que le puso a alguien a ese disco. Y de abrirte la mente. Él a mí me gustaba mucho lo que decía, como yo aprendí a pensar, a ser quien soy por estas cosas que fui descubriendo. Digo, y sin romantizar el pasado, lo hablaba también con mi amiga María Sander, que decía como, bueno, pero es como estás todo el tiempo diciendo el pasado fue mejor. Sí, que Hay también algo es muy boomer como esa exacto, actitud, ¿no? Como tenemos que encontrarle la potencia al presente, a tener toda la música en el teléfono. Claro. Y sí. Y sí, es fantástico. Y sí, y creo que algo de razón tiene. A mí me parece que tenemos como... que creo que el agotamiento de las redes sociales, el agotamiento de toda la información que nos bombardean constantemente, en algún momento nos va a hacer colapsar nuestros cerebros, y somos nosotros y nosotras las que activamente vamos a tener que decir, che, bueno, todo este rato sin el teléfono voy a hacer algo. Claro. O voy a usar toda esta discografía infinita para encontrar lo que me gusta, investigar algo, aprender no sé, creo que nos tenemos que autodisciplinar un Sí, poco. pero 100%. O sea, a la vez es difícil pensar que hay todo un sistema diseñado para que seamos adictos al celular. Eso es así. Totalmente. Y que la respuesta es medio que individualmente encontremos formas de... O sea, yo con esa actitud tengo como unas contradicciones, pero a la vez personalmente me pongo 2 horas de máximo uso de redes sociales en el celular. Yo también. A veces todos los no días lo respeto, pasás, ¿no? obviamente, sí. Obvio, yo no. Pero por lo menos soy consciente de cuánto tiempo más o menos estoy ahí. Y además de, por ejemplo, te vas de vacaciones, no agarras el celular por un rato y tu cerebro empieza a procesar la Y sos información mucho más diferente. feliz. Pero 100%, y además te acordás de lo que haces. Una vez estás 2 horas en el celu y después no tenés ni idea de qué fue lo que hiciste ahí. Romy, quisiera que para seguir charlando de esto que estamos hablando, escuchemos a Marilina Bertoldi, que hace unos meses fue esto, creo, fue el año pasado, 2025 si no me equivoco, Sí. cuando ganó el Gardel de Oro, dijo algo que me gustaría que reinterpretemos acá. Bueno. A ver. Yo siento que fui la última artista que pudo ganarse el Gardel de Oro sin ser una artista muy conocida. No va a pasar más. Fue la última vez que pudo pasar eso. Ahora hay una brecha tan grande entre los artistas, Claro. de los que tienen un presupuesto millonario en dólares en los discos, versus artistas independientes y nuevos que están haciendo cosas re interesantes, que están Sí. haciendo desde sus casas, así, medio independientemente. Claro. Con 3 personas, amigas, que les hacen favores, o un sello que le pone, pero lo justo y necesario.
Se rompió eso. Ese código se rompió totalmente. No va a volver a ganar alguien nuevo. Y ni siquiera te estoy hablando de mujer u hombre. Creo que ahora la discusión es otra. Y no juzgo la calidad del arte, obviamente. Yo hablo de simplemente las posibilidades, porque de repente tenían 10 compositores, 5 personas u 8 en la letra, 6 productores para un track, y es como, ese no puede competir con uno que tiene... Está solo. Tal cual, no Claro. podés. No podés. No sé si estoy tan de acuerdo. La escuché en su momento con mucha atención. Me parece muy interesante lo que dice, pero no sé si estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay algo de la frescura de una banda que hace un disco que justo interpela en un momento. Como el disco de ella, que gana el Gardel de Oro, que es... Dios. Ya te lo voy a decir. Vos El continúa fuego, con tu boludo, idea. no me acuerdo. El último, el que sacó el año pasado. No, el anterior. Bueno, mi mente No, quedó en vos blanco. continúa, yo ya te voy a decir. Prender un fuego. Prender un fuego, por favor. El del fuego, o sea... Los del fuego. Estaba bien los del fuego. Poné los del fuego y prende el asado. Por eso Prende el escribo, asado. ¿ven? Porque Claro. o sea, está quemada el ratón en mi cabeza. Está corriendo, por favor, Romy. Basta. Basta de hacerme correr en la rueda. No sé, yo creo que ese disco de ella fue fresco. Fue como ella ahí pudo representar un momento en la historia de una manera que interpeló a muchísima gente. Fue un gran disco, es un gran disco. Sí. Aún hoy lo pones de principio a final. Todas las canciones están buenas, el concepto es genial. Ella performatea como una diosa. Y en ese momento no tenía grandes compositores. No. El rock pasó por un momento de un poco de crisis. Sí. En esa época donde la música urbana de golpe copaba todo y la industria no sabía muy bien qué hacer. Es cuando se decía lo de que el trap era el nuevo rock, ¿no? Exacto. Se acercaban las Digo, para ganar un Gardel de Oro vos tenés que tener una discográfica, tenés que tener un disco grabado. Claro. Las discográficas se acercaban a los traperos y las traperas y les decían no, o sea... No soy rockero. No, y lo que me querés proponer es horrible, Claro. no me conviene a mí, prefiero seguir como sigo. Bueno, tarde o temprano todos firmaron con discográficas porque te da un marco legal para entrar a otros mercados, para poder ser nominado a los Latin Grammy, Sí. a lo que sea, que esos lugares te abren puertas para otros mercados, que es donde está Sí, internacionales la guita. también, Exacto. claro. Pero bueno, era un momento donde se había abierto como Un pequeño gap. un gap. Y en eso es eso que dice, yo estoy de acuerdo de que Claro. fue ese momento donde ella pum, y era un momento de pico de la lucha feminista, y yo creo que ella pudo sintetizar muy bien lo que muchas estábamos sintiendo. Entonces fue como pum. Pero yo creo que eso puede volver a ocurrir, que una banda grabe un disco y que ese disco explote. Claro, como que vos decís, todavía no está todo perdido, en tanto esta idea de que la industria llegó para obligarnos a escuchar solo lo que la industria quiere. Puede ser. Yo quiero creer eso, que todo está perdido. La industria, por supuesto, que se premia a sí misma todo el tiempo y que se invierte un montón de guita en un artista, va a premiar a ese artista porque quiera recuperar su inversión. No tanto porque ella, Marielina, decía, no puedo competir contra una canción que tiene 6 autores. Pero el público sabe que una canción que tiene 6 autores no necesariamente es una buena canción. Total. Casi nunca es una buena canción, de hecho. Sí, O sea, puede ser una canción que vos sepas porque te la metieron hasta el hartazgo en todos lados sí. y la premian y todo, pero no necesariamente es una buena canción. Y en cambio la carrera de Marilina, que es sostenida, es audaz, y te guste más o te guste menos las distintas elecciones que ha tomado, pero es una carrera de un artista. Sí, es auténtica su búsqueda, ¿no? Exacto, entonces creo que en algún momento se producen esos como espacios temporales, esos gaps, donde puede pasar algo medio mágico. No sé, Nirvana es eso. Sí, es verdad. Es como, a veces se necesitan esos espacios para que aparezca lo nuevo, ¿no? Exacto. Pienso esto y pienso en política también, ¿eh? Y en Obvio. la representación política. Obvio. Quiero que escuchemos Obvio. a Kazu, porque también habla La del amo. algoritmo. Me encantó el latinaje, ¿te gustó? Obvio, yo la amo acá. Me pareció incondicionalmente.
honestamente me sorprendió. A mí me gusta mucho Kazu, pero este último disco me hizo amarla más. Y ese videoclip en el que aparece Karina. O sea, todo el disco. Julieta, hace un disco de cumbia. No sé cómo pedírselo. Por favor, te lo pido. O sea, la vas a romper. Pero bueno, Kazu hablaba de esto, ¿no? También de cómo el algoritmo o las playlists o lo más escuchado y que uno piensa que el famoso rap de Spotify que te sugiere todos los años es auténtico y en realidad está medio toqueteado ahí por el dinero. El mío personalmente es rarísimo. El mío también igual, ¿eh? O sea, el de este año fue como, chicos, por favor, o sea, esto yo no escuché. 40. No, según Spotify. 41. Según, no sé. Bueno. Creo que eran como 56. A mí me dio 83, Romy. Rarísimo. Rarísimo. Pero no, el top 5 de discos que escuché o de artistas que escuché no era lo que yo más... O sea, extraño. Todo toqueteado. A ver qué decía Kazu de esto. Que hiciste porque siguen habiendo grandes empresas que manejan la gente que suena, la gente que pensamos que la sugiere el algoritmo, pero la sugiere una publicidad de 50 millones de dólares, ¿entendés? Y por eso te sale Juanita Pérez, y pensamos que Juanita Pérez está repegada, pero hay un montón de guita por detrás que entra como que de otra forma, que es como vos estás consciente de que, o sea, no estás consciente de que hay dinero detrás de eso. Sí. Es fuerte lo que dice, yo un poco lo veo, quiero saber qué piensa la gente también, pero un poco lo relaciono con este comentario que recién señalabas del chat, Romy, que dice, en un par de años Spotify le va a estar dando más manija a música generada por IA que a humanos. Eso ya está ocurriendo y sobre todo en estas playlists de música electrónica o que vos no reconoces, digamos, o que por ahí no hay voz. Sí, claro. Voz con Z, o no reconoces a los artistas, bueno, y que son más como de fondear. Claro. Casi todos son artistas falsos, por ejemplo, ni hablar. Pero ahí hay una persona que decía, el rock ya fue, no hace más guita, no vende o algo así. Eso no es cierto. Hay una movida under enorme, cada vez más. Tenés a Mujer Zebra tocando en lugares cada vez más grandes, o sea, cuando Mujer Zebra saca un disco que se supone que va a salir este año, hay que ver qué va a pasar, pero la expectativa está puesta ahí. Winona Ryder se hizo un Obras y cada vez suena en más lugares, una música que tampoco es una canción de rock habitual con puente, estribillo, completamente inesperado. Autos Robados cada vez toca más en más lugares, bueno, no son tan jóvenes, pero es una banda nueva. Buenos Vampiros hizo un Vorterix hace poco, ahora va a tocar en Niceto, digo, y es medio gótico, new wave, Doom Chica cada vez, o sea, hay una movida muy grande y cada vez más grande. Ahora en Conex es el Nuevo Día, con Cursi No Muere, con Warren. No me acuerdo si Warren toca en ese festival, pero bueno, el hardcore también tiene como está en su mejor momento en los últimos años. Sí. Pero hay recambio y hay mucho público nuevo y muchos pibes y pibas que están yendo a ver a estas bandas nuevas. Sí, también porque creo que es muy fácil decir, es muy es vago decir que no está pasando nada, que no hay nada nuevo que esté bueno. Representa para mí como la vagancia de no ponerte a buscar y de no querer enterarte de ciertas cosas. Obvio que uno siempre piensa que lo que escuchaba en su juventud era mejor, porque fue en teoría un gran momento de nuestra vida, o el momento donde se crea la identidad. Pero están ocurriendo muchas cosas muy interesantes y la escena está volviendo a ser súper fresca y rica. Nada, mirá lo que dicen acá. El año pasado es el año que más fui a ver bandas de rock. Muy bien. Indie de mi vida. Sí, yo creo que efectivamente... Exacto, la obra animada. Miren la obra animada, tal cual. Hay un montón de artistas emergentes ahí. A mí me preocupa un poco sentir que a veces cuando no hay tanto tiempo disponible, más dependiente se vuelve
esa escena de que venga alguien con guita de afuera y diga, voy a invertir en este proyecto. Por suerte está pasando, porque vos me acabas de contar que Sony está diciendo, che, las Sí, bandas igual vuelven. que invierta Sony no significa que les compre una casa. Ahí veía No. estoy completamente de acuerdo con lo que estaba diciendo ahí el compañero, que simplemente te está diciendo usá el estudio Claro. un rato. Sí. Y si vos vas creciendo, yo voy invirtiendo más que en vos, pero no es que voy a poner toda la torta del mundo y después... No, es de a poco, o sea... No, obviamente es... Eso ya no existe más, lo que ocurría, no sé, Claro. lo que veíamos en las películas. Sí, que viene un sello y te da un pone super contrato por 16 claro, discos, exacto. tipo Britney. No, y te doy $1.000 millones para... No, es, bueno, te presto un par de horas el estudio Claro. de madrugada, mientras está grabando tal y tal, para que hagas tus canciones. Y bueno, te acompaño, te acompaño con la estructura de comunicación y de marketing y de conseguir ciertos venues, ciertos espacios, pero después tenés que salir y defender eso vos ahí arriba. Y no sé, si hablamos de Rey Bruja, sacaron un gran disco, lo defienden ahí. Claro. Es un buen disco. ¿Este fenómeno del que hablamos es federal? Bueno, no sé, hay una movida en Córdoba bastante grande. Córdoba cada vez es una mejor plaza. Hay festivales, hay espacios para tocar. Lo mismo diría en Rosario, que siempre es una ciudad con una movida muy importante. Mar de Plata también. Hay algunos espacios que el TRI que se van armando movidas alrededor de esos venues, digamos. Pero yo no diría que es... Bueno, y obviamente La Plata siempre, ¿no? Y el conurbano. Pero no sé si es federal, no me atrevería a decirlo. Yo soy neuquino, en Neuquén la movida, o sea, cada vez hay menos lugares para tocar, cada vez... Y porque es muy difícil sin el apoyo estatal. Claro. Y además el apoyo estatal es en un punto, si no hay una gestión que piense en la redistribución de los ingresos, en la redistribución de las posibilidades, es mainstream, ¿no? Claro, te hace la fiesta nacional de la pera y no... Y va el chaqueño para vecino y va a el cantar con chaqueño Milei. para la vecina. Pero no va la pero no banda hacen, exacto. local. Exacto. Claro. Romy, muchas gracias por haber venido. Me encantó charlar con vos de esto. Me hubiese gustado seguir. Me gustaría pedirte si tenés alguna... No te pido una recomendación porque por ahí es difícil improvisarla, pero algo que hayas leído, visto, escuchado, que te haya movilizado. Escucho siempre el podcast de mi amicha Sofi Carmona, que se llama Hablando de alguien de algo con alguien. La amo, Sofi. El domingo estrenó el de Mariana Enríquez, un episodio espectacular, así que siempre la recomiendo. Me encantan sus entrevistas, tiene como una mirada muy, muy sensible y positiva, que es como opuesta a la mía, y por eso yo la amo con locura. Un libro que me interesa leer, que todavía no lo leí, pero le tengo muchas ganas, se llama Un sonido propio, que es de Dobra Robota, que es la historia de las mujeres en la música experimental argentina y electrónica. El fin de semana vi el documental que está en Netflix de Depeche Mode, que se llama Depeche Mode 2.M, que es su show en México sobre su último disco, y habla mucho de la muerte, de la tradición. El documental es precioso, o sea, es muy poético y todo en torno a la soledad, creo yo, y de estar arriba del escenario rodeada de miles de personas. Eso me encantó. Fantástico. Y hoy vas a ir al cine. Después de mucho tiempo. Voy a ir al cine con mis amigos. Perfecto. A ver, Martín Supreme. Exacto, que no tengo ni idea. O sea, me colé en un plan. Perfecto, está muy bien. Y voy a ver El Nuevo Día en Conex el fin de semana. Excelente. Y tengo muchas ganas de ir a ver a Robert Plant, pero no tengo plata. Bueno, es el entonces, sueño de mi vida. Entradas para Romy, por favor, para Robert Plant. Lo pido, por favor. @Romy Serenato.
Romy Sanelato. Perfecto, lo dije bien. Y los invito a ver Ruido y Sentimiento por YouTube. Sí, no dije eso, pero yo soy muy fan de una serie de entrevistas que hace Romy. Está en YouTube, Ruido y Sentimiento. Síganla en Instagram, porque publica cosas todo el tiempo, escribe todo el tiempo y tiene una mirada sensible del mundo que es muy agradable compartir. Así que gracias por venir, Muchas Romy. gracias y gracias a todos por sus comentarios. Estoy en contra de todo. Perfecto, bien, en contra de todo, a favor de nada. Vamos a escuchar un temita de Marilina Bertoldi. Esto es Autoestima y ya venimos para terminar este hermoso programa. Gracias.